Bienvenidos anfibios o demonistas a este su estanque favorito. El día de hoy nos toca hablar de la última macromolécula, los lípidos. Los lípidos se caracterizan por estar formados principalmente de átomos de carbono e hidrógeno y presentar características como ser no polares y ser hidrófobos. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que no se puede disolver en sustancias polares como el agua, es decir, que únicamente se puede disolver en sustancias no polares. Esta es una regla general: lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. ¿Y a qué se debe esta característica de los lípidos? Para poder entender esto tenemos que entender qué es la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de los átomos para atraer electrones al momento de formar un enlace covalente. Átomos más electronegativos que se unen a átomos menos electronegativos, al formar un enlace covalente, estos electrones se van a compartir, pero al compartir estos electrones, algunos átomos que son más electronegativos tienden a jalar hacia ellos los electrones, y hay que recordar que los electrones tienen una carga negativa. Entonces, al jalar o al atraer hacia ellos dichos electrones, va a generar que dicho átomo electronegativo tenga una carga parcialmente negativa, mientras que el átomo que cede los electrones va a tener una carga parcialmente positiva. Y esto va a causar que se forme una polaridad en la molécula de la cual estamos hablando. Un ejemplo, las moléculas de agua. Las moléculas de agua, el átomo de oxígeno es bastante electronegativo, y al estar unido a dos átomos de hidrógeno va a jalar hacia él los electrones de ambos hidrógenos. Entonces los hidrógenos van a tener una carga parcialmente positiva y el oxígeno va a tener una carga parcialmente negativa. Pero en el caso de los lípidos esto no ocurre, debido a que el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno, que son de lo que están conformados principalmente los lípidos, no tienen gran diferencia en su electronegatividad. Es decir, que al ser una electronegatividad bastante similar, la diferencia no es significativa. Debido a esto, no va a presentar polaridad. Se podría decir que van a formar moléculas sin carga, y esto va a ocasionar que no pueda interactuar con moléculas como el agua. Entonces, ¿son o no son polares los lípidos? Hay que entender que cuando hablamos de la polaridad no siempre nos vamos a referir a toda la molécula, o sea, no se puede generalizar. Los lípidos es cierto que se generaliza que suelen ser no polares, pero pueden tener ciertas regiones polares. El problema es que suele ser insignificante, suelen ser regiones muy pequeñas las cuales pueden contener algún oxígeno. Entonces, por convención principalmente se dice que los lípidos son no polares. En esta imagen podemos observar un tipo de compuesto llamado ácido graso, que consiste en una cadena de hidrocarburos. Eso se refiere a que es una cadena formada de carbono e hidrógeno, y este está unido a un grupo funcional conocido como carboxilo. El isopreno y los ácidos grasos son los ladrillos clave de los lípidos presentes en los organismos. Hay que entender igual que las macromoléculas que hemos visto, como las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos, a diferencia de todas estas macromoléculas que hemos visto, los lípidos no se clasifican en base a su estructura. Recordemos que con los carbohidratos están los monosacáridos, que al unirse forman estructuras más complejas como los polisacáridos. Con los ácidos nucleicos tenemos los nucleótidos, que al unirse van a formar oligonucleótidos o polinucleótidos. Y con las proteínas tenemos los aminoácidos, que al unirse van a formar oligopéptidos o polipéptidos. En los lípidos no funciona de esta manera. Los lípidos se van a clasificar en base a sus funciones físicas. Esto es debido a que tienen gran cantidad de estructuras diferentes. Entonces, para poder clasificar a los lípidos va a ser en base a las propiedades físicas que estos contengan. Un ejemplo de estos, de los más conocidos, son las grasas, también conocidos como triglicéridos. Los triglicéridos están compuestos de 3 ácidos grasos unidos a una molécula de 3 carbonos llamada glicerol. Las grasas o triglicéridos se forman por una reacción de deshidratación entre un grupo hidroxilo del glicerol y el grupo carboxilo del ácido graso. Las moléculas del glicerol y el ácido graso se unen mediante un enlace éster
Este enlace éster es análogo a los enlaces peptídicos de las proteínas, fosfodiéster de los ácidos nucleicos y glucosídicos de los carbohidratos. Pero hay que entender que los triglicéridos no son polímeros y los ácidos grasos no son monómeros. No forman estructuras de la misma manera que las otras macromoléculas. Los esteroides son otra familia de lípidos y esta se caracteriza por estar formada por 4 estructuras de anillos, las cuales se van a diferenciar en base a los grupos funcionales que contengan las cadenas laterales a estos anillos. Un ejemplo es el colesterol. El colesterol es una molécula muy importante de la cual derivan diferentes hormonas y este colesterol se diferencia por una cola de hidrocarburos formada por cadenas de isopreno. Además de que el colesterol funciona como un punto de partida para diferentes hormonas, también es un componente muy importante de la membrana plasmática de diferentes organismos. Igual es importante saber que el estrógeno, la progesterona y la testosterona son moléculas derivadas del colesterol y pues estas hormonas son muy importantes para el desarrollo sexual de los seres humanos. Del último grupo de lípidos que vamos a hablar en este video son los fosfolípidos, no podíamos dejarlos fuera. Como muchos ya sabrán, los fosfolípidos forman parte de la membrana celular. Justamente estos fosfolípidos son los que permiten que la célula contenga una barrera semipermeable y que permiten la separación de lo de adentro y afuera de la célula. Muy probablemente este tipo de lípidos dio camino a que existiera la vida. Ahora, ¿cómo son estos fosfolípidos? Los fosfolípidos consisten en un glicerol unido a un grupo fosfato y a 2 cadenas de isopreno o a 2 ácidos grasos, dependiendo del fosfolípido del que estemos hablando. En algunos casos, el grupo fosfato se une a otra molécula pequeña conocida como colina. Los fosfolípidos con cola de isopreno están presentes en el dominio arquea. Más adelante haremos un video justamente sobre el dominio arquea. Y los fosfolípidos compuestos por ácidos grasos se encuentran en el dominio bacteria y eucaria, en el cual pues estamos los mamíferos. Como podemos observar, los fosfolípidos tienen gran importancia, ya sea en cualquiera de los 3 dominios, eucaria, eubacteria y arquea, cualquiera de estos 3 que son prácticamente los dominios en los cuales se engloba toda la vida. Por ello tiene tanta importancia los lípidos y muy probablemente, como les había mencionado, sea a partir de ellos de donde se pudo generar el primer organismo vivo. Recordemos que la mayoría de los investigadores tienen la teoría o cree que la vida inició a partir del RNA, el cual guardaba la información. Con el paso del tiempo se cree que esta molécula de RNA se fue favoreciendo a aquellas que eran más estables, capaces de guardar mejor la información, pero al mismo tiempo tenían la capacidad de autorreplicación. Posiblemente no fue solo una RNA, sino una ribosima, como habíamos mencionado igual en algún momento en el video de las proteínas que dejaré por aquí, en el cual es una combinación de proteínas con ácidos nucleicos y justamente esta combinación les daba la capacidad de guardar información como ácido nucleico y de encima la capacidad de catalizar reacciones. Pero para que haya realmente iniciado la vida, tuvo que en algún momento entrar esta molécula dentro de algún lípido, el cual generó esa separación de adentro y afuera. De acuerdo con la teoría celular, todo lo que está vivo está conformado por células y las células solo pueden venir de otras células. Entonces, la primera célula tuvo que haberse generado para que ocurriera la vida y en este caso una célula, por definición, está conformada por una membrana plasmática, la cual va a separar lo que está fuera y lo que está dentro. Y entre otras características que debe tener. Pero lo principal es que tenga una membrana plasmática y dentro tiene que tener ciertos componentes. En este caso ya debería de contener lo que es el ácido nucleico que guarda la información y la capacidad de autorreplicación. Esta membrana realmente fue muy importante, ya que permite separar la vida de la no vida. Permitió un ambiente interno que pudiera tener una composición química diferente al ambiente externo, lo cual permitió 2 cosas. Las reacciones químicas necesarias para la vida podrían ocurrir con mucho más eficiencia en un área restringida, porque los reactantes podrían juntarse con más frecuencia. Y en segundo lugar, la membrana serviría de barrera selectiva, es decir, que podría mantener afuera de la célula compuestos dañinos para el replicante,
pero permitiría la entrada de compuestos necesarios para la replicación. La membrana no solo creó la célula, sino que también la convirtió en un recipiente de reacción eficiente y dinámico. Como podemos observar, los lípidos son bastante sorprendentes. Tienen un montón de características que probablemente no las resaltamos en este video, ya que en este caso nos quisimos centrar en la membrana plasmática. Sin embargo, los lípidos pueden funcionar como energéticos o almacenamientos de energía. En el caso de los triglicéridos, pueden funcionar como hormonas, estas que ya mencionamos, que permiten una gran cantidad de procesos en organismos complejos. Y lo más importante y en lo que nos quisimos centrar es su capacidad de formar la membrana plasmática y ser los responsables de terminar de dar este paso a la vida. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo más importante que hayan aprendido algo nuevo. Y si les gustó, les agradeceríamos mucho si pudieran dejar algún like o incluso si pudieran suscribirse. Por aquí debe estar el botón de suscripción. Hasta la próxima, ajolotes. Sean felices.